yo me sentía muy frustrado en el trabajo en el que estaba porque me tocaba esforzarme mucho, era un trabajo que era una mierda y pues esa frustración la traducía en dolor en mi cuerpo. O sea, ¿cómo yo quiero tener una vida en abundancia? ¿Cómo yo quiero tener una vida en prosperidad si la emoción que yo tengo en lo que hago todos los días es una emoción negativa? Me siento mal, me siento del asco, me siento, si me entienden, no me hace sentir feliz, soy una persona infeliz. ¿Qué positivo, qué de positivo puedes sacar en tu vida si con lo que tú haces sabes que eres infeliz? La emoción que tú debes tener para que a ti te vaya bien en el trabajo y para que puedas seguir haciendo dinero y para que se pueda seguir progresando es que te gusta esa responsabilidad, no que es una carga precisamente. Porque ¿qué le estás dando a entender a la vida? No, pero pues entonces imagínese este man con ese trabajo que puede hacer cualquier persona, no puede, o sea, se vuelve nada, está totalmente frustrado y todo eso. ¿Cómo será si le doy una responsabilidad mayor? ¿Cómo será si recibe más billete? El más horrible sentimiento que yo conozco es el sentimiento de no tener un propósito en la vida. Y el propósito no me refiero a, ay, impactar el mundo. Mi propósito es impactar 1 millón de vidas. No, no solo eso es un propósito de vida. Un propósito de vida es tener un objetivo claro, específico por el cual tú vas a ir y por el cual te levantas todos los días. Y es un objetivo que puede ser material, profesional, familiar, lo que sea. Pero es ese motivo que te mueve. No hay peor sentimiento que una persona que no sabe por qué se levanta. Okay, let's go. Bienvenidos a toda nuestra comunidad de Listo para Rugir Podcast. Bienvenidos a nuestro 9º capítulo. Ya 9 capítulos. Bienvenido, Juan. Bienvenido a este capítulo nuevo. ¿Qué haces, mi negro? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Excelente. Muy, muy bien. Muy feliz. Muy contento por lo que estamos haciendo. Qué bueno, me alegra. ¿Listo para arrancar? Obvio, obvio, bro. Tú sabes que siempre hay tema para hablar. Hoy no se escapa. Capítulo Total. 9 tiene un componente muy interesante, ¿sabes? Ujú. Antes de entrar en materia, quiero felicitarte porque tienes un nuevo spot. No me había dado cuenta. Hey, hey, bro. Tenemos nuevo spot. Yo creo que, bueno, desde el primer capítulo les hemos venido diciendo a las personas que van a poder ver y vivenciar nuestra evolución, que cada vez van a ver cómo agregamos cosas, cómo lanzamos cosas nuevas, cómo siempre estamos buscando mejorar, ser mejores. Y bueno, hoy sí quiero decirles que sí, efectivamente, esta semana estuvimos de mudanza, nos trasteamos y bueno, creo un nuevo spot bien chévere, bien bonito para ustedes, para las personas que nos están viendo, para que visualmente cada vez nos vean mejor y bueno, para nuestra comunidad, para tener un ambiente correcto y perfecto, para brindar la mejor información, para brindar el mejor conocimiento y bueno, para seguir ayudando a muchas personas, porque sabes, algo que me ha marcado mucho de este proyecto que ya llevamos 9 capítulos, ya son 9 semanas que llevamos ya de nuestro podcast, es la cantidad de personas que realmente se han visto impactadas por la información, que les ha servido, que les ha gustado, que realmente les ha aportado valor. Y yo creo que es lo más importante, es lo que nos llena a nosotros y lo que de verdad nos impulsa a no parar de seguir con este sueño que se llama Listo para Rugir y donde estoy seguro vamos a impactar miles y miles y millones de vidas a nivel mundial. Este podcast es como el vino, bro. Cada vez que Total, pasa más tiempo se va poniendo mejor. 100%. Y Es, lo que viene, no, no, parce, sí, apenas vamos iniciando, apenas estamos calentando motores. Lo que se viene es poderoso, pero bueno, concentrémonos en lo que tenemos hoy, en porque pues hay materia, que pasar, primero el uno, luego el dos, ¿no? No podemos poner a totalmente. hablar de lo que viene en las siguientes 2, 3 semanas, Ujú. si no tenemos el capítulo En el 9 hoy. hoy. Bueno, mira, algo que pasa con este podcast, que pues realmente no es algo que hayamos planeado, pero cada capítulo es la consecución del anterior. Es como Mm. si de alguna u otra forma a propósito estuviéramos llevando un orden, a pesar de que no lo tenemos escrito, no lo tenemos estipulado en ningún lado, sino que Ujú. simplemente se va dando de forma natural. Hemos hablado Total. ya de diferentes áreas de la vida, pero hay una que se nos ha escapado y es fundamental. O sea, es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días de nuestras vidas. Y no solo nosotros, sino todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra.
¿sabes? Ujú, Es, 100%. es increíble, o sea, lo infravalorado que está este tema, porque sí se habla. A lo largo de estos últimos años, pues ha crecido mucho el interés en este tema. Sin embargo, pues todavía hay demasiado desarrollo, ¿sabes? Y Ujú, qué bueno pues que podamos hoy hablarlo, aportar nuestro granito de arena, también pues comentarle a las personas cómo han sido nuestras experiencias con esto y, y cómo hemos hecho nosotros para sacarlo adelante, ¿sabes? Es un tema ujú, complejo que muchas personas se pueden complicar y pueden tener diferentes situaciones con esto y en la mayoría de los casos no se sabe manejar, no se sabe manejar de la mejor forma. Entonces, les cuento, personas del miércoles a las 8 p.m. y ujú, más adelante. Hoy tenemos toda la parte emocional. ujú. Como bien decía, ya hemos tocado bastantes temas, ya hemos dado abrebocas de cómo pensamos, hemos hablado de diferentes áreas de la vida, pero esta área la teníamos muy de lado, no porque sea menos importante, sino porque simplemente es como la consecución. Vamos agotando tema tras tema y hoy llegamos al tema emocional. Bueno, es un tema muy amplio, ¿sabes? Es un tema que no podemos hablar Total. netamente solo de emociones, porque pues probablemente nos podríamos gastar una semana entera hablando de, de emociones. Entonces, vamos a abordarlo desde diferentes frentes para que las personas lo sepan y pues que podamos aportar, básicamente. Total. Mira que tú decías algo muy valioso y es cierto. Yo creo que dentro de este podcast, y ya las personas que vienen siguiéndonos se han dado cuenta, tocamos todas las áreas esenciales de la vida, todas las áreas esenciales del ser humano que son importantes para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestro día a día. Pero hay un área específica en la cual nosotros trabajamos todo el tiempo, querramos o no querramos. Porque tú puedes trabajar tus hábitos, hay veces sí, hay veces no. ¿Cierto? Tú puedes trabajar diferentes temas laborales, de dinero, a veces sí, a veces no. Pero hay un área en específica, o sea, tú puedes estar con tu pareja un día, puedes estar con tu pareja otro día, tal vez no. Puedes estar con tu familia un día sí o un día no. Pero hay un tema con el cual nosotros lidiamos todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y es nuestras emociones con las emociones que nos embargan todo el tiempo en nuestros diferentes escenarios que vivimos en la vida, porque cada día vivimos escenarios diferentes, donde nuestras emociones juegan un papel indispensable. El ser humano es un ser emocional. La mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en las diferentes áreas son emocionales, están impulsadas por una emoción que nos genera. Entonces, claramente, uno de los temas más importantes es saber cómo aprender a manejar nuestras emociones, cómo tener un control o un manejo emocional en las diferentes, yo creo que áreas o etapas o escenarios específicos que se nos presentan en la vida en las diferentes áreas que tenemos, ¿cierto? Porque se nos presentan temas laborales, se nos presentan temas de negocios, se nos presentan temas de pareja, se nos presentan temas financieros, se nos presentan temas de relaciones con nuestras diferentes personas, con nuestro círculo primario. Y en todas ellas es muy importante aprender a conocernos emocionalmente, aprender a reaccionar, cómo reaccionar de forma correcta, cómo manejar esas emociones y cómo empezar a tener una perspectiva diferente de los escenarios. Porque volvemos a lo mismo. Recuerda que el 90% el 10% es lo que te pasa y el 90% es cómo interpretas lo que pasa, cómo interpretas lo que sucede. No es lo que sucede, es cómo interpretas tú eso que sucede. Y para tener una correcta interpretación, debo tener un correcto manejo de las emociones que me genera, que a veces es lo más difícil porque nosotros al seres emocionales siempre reaccionamos, tendemos a la reactividad, a reaccionar frente a lo que sucede y que muchas veces a veces se nos sale del control, como que nos convertimos en otras personas en diferentes escenarios. Ahora, ¿cómo podemos aprender a manejar esas emociones? ¿Cómo podemos estar en un estado de conciencia, un estado de vibración que independientemente de la situación, yo pueda manejar esas emociones? Porque las emociones siempre van a estar.
O sea, yo te pongo un ejemplo, iniciamos con uno básico si quieres. ¿Quieres que arranquemos con uno básico? Tú vas en tu carro, tranquilo, y de un momento a otro, una persona, ¡pum!, te cierra, no te da el paso, te echa el carro encima, lo que sea. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es ese instinto normalmente que lo llena a uno? Pues te da rabia o se te sube, mejor dicho, el ego a la cabeza, te saca el eje competitivo, lo que sea. Empiezas a tener una emoción de rabia. Es normal. O sea, no significa que entonces nos volvamos en personas que no sentimos o que no tenemos emociones frente a la situación. Es sentir rabia. Este man me cerró, me echó el carro encima. ¿Cómo voy a reaccionar yo ahora? No qué emociones me va a generar. Porque a la mayoría, yo creo que el 99% de las personas, si tú vas en tu carril tranquilo y un desgraciado coge y te cierra y te echa el carro encima, pues normalmente pues, te vas a dar rabia, te va a dar rabia. Pero ahora, ¿cómo vas a reaccionar frente a eso? O lo más importante, ¿cómo vas a salir de la emoción? Porque hay personas que no saben manejar esa situación y ¿qué pasa? Después van y le echan el carro encima igual o hacen lo que sea y después, ¡pum!, se estrellan o se meten en un problema. ¿Por qué? Porque no supieron manejar una emoción. Y estamos hablando, o sea, por eso arrancamos desde lo básico, estamos hablando de algo tan básico como que tú vas en tu carro y alguien te cierra. ¿Cómo manejas esa situación para después que no te ganen las emociones y volverlo algo peor o volverlo algo más grande? Ahí es donde está el control o el manejo de la emoción. No es que no tengas la emoción, es cómo vas a reaccionar ahora. ¿De qué forma vas a reaccionar? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te lo vas a tomar personal? ¿Vas a entonces ir a hacerle lo mismo? ¿Cuál es la forma correcta de empezar a manejar ese tipo de situaciones? Entonces, este es el tema de hoy. ¿Qué opinas, amigo? Bueno, pues o sea, como lo hablas desde diferentes frentes, obviamente depende del contexto. Digamos en el ejemplo que pones, cuando te cierra alguien y todo eso también, pues influye mucho tu personalidad, digamos. Cuando yo empecé a manejar, más o menos cuando tenía 18 años, pues obviamente era un poco más impulsivo precisamente. Tenía más esos ataques como de rabia, como de competitividad, como, uy, este man me cerró, este Me man, cerró. o sea, ¿qué le pasa, weón? Además que también, pues, crecí viendo cómo reaccionaba mi papá cuando manejaba, que Ok. cuando le pasaba eso, entonces era, este hijo de puta, no sé qué vainas, y muchas veces, o sea, nunca llegó a darse en los puños ni nada de eso, pero sí, sí había una reacción un poco agresiva por parte y parte, no solo de mi padre, sino de las personas con las que pues ocurría la situación. No solo también con él, sino digamos en el bus del colegio, todo ese tema. Una vez tuve que ver una situación en donde precisamente dos conductores no controlaron sus emociones, se salieron del control y uno le terminó clavando la cruceta en la frente a otro. O sea, Uf. imagínate el problema tan berraco en el que se metió ese man por haber hecho eso. Sí, segura, o sea, no sé qué pasaría con él realmente, pero, o sea, qué problema tan berraco. Y uno todo el tiempo ve este tipo de cosas, o sea, sobre todo, digamos, en Bogotá, que la movilidad es tan complicada y todo eso. O sea, que días mi papá me mostraba un video de un taxi cerrando a una tractomula y el de la tractomula sin asco cogió y se llevó el taxi por ahí en la 170 con Colina, Ujú. me siento, bueno, por ahí, me hice En la entender y para la gente 170. que en Bogotá me entienden qué quise decir. Ujú. O sea, se lo llevó y se bajó la ciclorruta parce, o sea, ahí es donde tú dices, wow, cómo las personas realmente dejan que algo tan pequeño, algo tan insignificante, se vuelva una bola de nieve inmensa, ¿sí? Total. Entonces, claro, resaltó mucho el tema de tener esa inteligencia emocional, de, oiga, realmente tomar aire, analizar si realmente una situación de esas amerita eso o no. O sea, imagínese usted salirse de todos sus cabales porque simplemente alguien lo cerró, porque simplemente alguien lo miró feo o por alguna otra de esas cosas. O sea, ¿y cuántas cosas no pueden pasar? Yo soy una persona que piensa que lo que tiene que pasar va a pasar indudablemente, así usted lo quiera evitar o no, pero también va ligado a esa reacción que tenemos frente a esa Ujú. situación. O sea, ¿qué hacemos con esa situación? O sea, de verdad voy a perder el control y me voy a arriesgar a que, parce, pase cualquier cosa. O sea, digamos acá, por ejemplo, en Estados Unidos,
el tema de manejar y el tema de hacer ese tipo de cosas, digamos que yo las hacía en Colombia, que como que no me gustaba algo y vea, le hacía así por la ventana al otro, o le decía hijo de puta, o cualquier vaina. Acá hay que pensárselo un poquito más, porque por ejemplo acá las personas pueden andar armadas sin ningún tipo de problema y entonces por alguna estupidez de esas te vas a ganar un tiro, vas a Mm, arriesgar tu vida. O sea, mira cómo de un ejemplo tan simple pasamos a algo tan trascendental como es tu vida, total. ¿cierto? Entonces, eso va en cuanto a lo personal. Como bien lo decías, no es no sentir, ¿sabes? Sino es aprender a manejar la emoción, dejar de ser tan impulsivos. No en todos los casos, hay en muchos casos, como cuando hablábamos del miedo, o sea, en donde necesitas esa Eh, emoción para empujarte a hacer las movilizarte. cosas, o sea, Ujú. ese instinto. Pero hay en otras situaciones que de alguna u otra forma lo tienes que relegar, ¿sí? Cuando yo entendí el concepto de relegar emoción, que había que relegar un poquito las emociones, ¿sí? Como que Ujú. me metí mucho en la cabeza que era no sentir, o sea, no lo entendí por completo y mucho tiempo viví como engañado o pensando en que no, yo no siento ni nada de eso. Aparte de eso, soy hombre, entonces a los hombres nos enseñan que tenemos que ser machitos y que no lloramos y que El no, o sea, ego. como si no sintiéramos, ¿cierto? Ujú. Entonces, mucho tiempo estuve metido como en ese papel de, parce, soy un hombre, debo relegar mis sentimientos y todo bien. O sea, no pasa nada, no siento. Acá ya entramos en un tema mucho más profundo, ¿sabes? El tema de guardarte todas esas emociones, guardarte todo ese tipo de cosas, se vuelve un poquito más complejo, se vuelve un poquito más complicado cuando tú empiezas a hacer Mm, eso. Entonces, básicamente ese es como el panorama inicial que tengo frente a lo que estamos hablando. total, total. Y bueno, yo creo que es una fórmula muy válida en este tema de manejar situaciones. En ejemplo, poniendo ese ejemplo súper básico de la persona que te cierra y es, ¿sabes? No dejarnos dominar por esa emoción y tener un segundo de cabeza fría y decir, oiga, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena quedarme con esto? Porque recuerda que tú no puedes controlar tu externo, tú solo puedes controlar lo interno. Tú no puedes controlar cómo accione, reaccione, diga o haga otra persona, pero tú sí puedes controlar cómo tú haces, dices, piensas, reaccionas y sientes. Entonces, enfócate en lo que puedes controlar, que es lo tuyo. Tú dices, sí, pero es que, o sea, a mí, yo no cierro a las personas porque, pues, precisamente no me gusta que me lo hagan. Entonces, si me lo hacen, pues, obviamente me va a dar rabia. Es verdad, completamente cierto. Como también cuando hay injusticias. Pero ahora, ¿yo puedo controlar el accionar de esa persona? No, No. ¿Qué puedo controlar? Mi accionar, mi accionar y, pues, mi reacción frente a lo que pasa. Eso sí lo puedo controlar. Y si yo tengo la posibilidad de controlarlo y no quedarme con ello, pues no va a ser mío, es de las otras personas. Recordemos que las personas dan de lo que tienen, las personas dan de lo que tienen en su interior. Entonces, no tomarse eso también personal, que hace parte de los cuatro cuerpos, que es un libro que recomiendo mucho a las personas, es precisamente eso, no tomarse las cosas personal. No es con nosotros, es de ellos. Entonces, gran parte de eso es, oiga, ¿realmente vale la pena? Vale la pena pensar también un poco en las consecuencias de las acciones que podamos hacer impulsados por una emoción. Cada vez que tengamos ese tipo de emociones, tener mucho cuidado y en ese momento pensar, empezar a ser mucho más conscientes, porque pues actuamos instintivamente, normalmente son acciones instintivas y ya después de que la cagaron, de que hicieron cosas que no tenían que hacer, ahí sí empiezan a reaccionar, ay, pues, pucha, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué me dejé llevar de esta emoción que no me iba a, que pues, obviamente no me iba a traer absolutamente nada bueno? Y así lo podemos ver, así lo podemos poner como mil ejemplos. Entonces, algo que decía es, tener mucha cabeza fría. Y lo otro, que yo creo que puede ir perfecto en este tema, y es, también las emociones van mucho en el estado en el que nosotros estamos día a día. Y recuerden que el estado de vibración, el estado emocional en el que nosotros estamos, también tiene mucha relevancia con lo que nosotros vemos, escuchamos y dejamos entrar en nuestra vida. ¿Qué estamos viendo todo el tiempo? ¿Qué estamos escuchando todo el tiempo? Créeme que la reacción de una persona que está viendo cosas positivas, que está viendo cosas de desarrollo personal, que está viendo cosas que lo impulsan enfocados a sus metas, no es la misma de una persona que se la pasa viendo series de narcos todos los días. o noticias. O noticias, exactamente.
Porque que todo créeme, si está tú te la mal, pasas que viendo series de narcos todos los días, alguien te cierra y se te sale el malo que tienes en tu cabeza y dices, voy a el pelar a Pablito, este man, sí, vamos a mandar a matar a ese man, porque eso es lo hasta la que tienes abuela. en tu vida, exactamente, eso es lo que estás dejando entrar. Gran parte del manejo de las emociones también tiene que ver mucho con qué es lo que tenemos nosotros dentro. Porque solo podemos dar de lo que tenemos, solo podemos dar de lo que tenemos. Entonces, significa que entonces una persona que está enfocada en sus sueños, sus metas, en lo positivo, entonces no le da rabia cuando lo cierre. Volvemos al ejemplo, sí, sí le da rabia, pero no se deja llenar por esa emoción. ¿Por qué? Porque no tiene cosas en su vida o en su interior que refuercen eso que está pasando externamente. ¿Sí? No tienen ese malo o esa cosa adentro, esa rabia, ese resentimiento, esos sentimientos malos que tiene adentro y que obviamente una acción como esa simplemente lo que va a hacer es que salgan a la luz. Entonces, también uno de los llamados más importantes es ten mucho cuidado con lo que ves día a día. Ten mucho cuidado con lo que dejas entrar a tu vida. Porque todos esos comportamientos, todas esas palabras, todas esas acciones, todo eso que decir, que escuchas, se empieza a convertir en algo tuyo, se empieza a convertir en una realidad que tienes adentro y que después, en situaciones externas de la vida, se va a empezar a ver materializado, se va a empezar a ver mucho más, pues, se va a relevar, ¿me entiendes? Revelar, perdón, se va a revelar. Un mentor judío que nosotros tenemos en común, que se llama Moisés, que lo vamos a tener acá, ¿eh? Lo vamos a tener. Ya lo Nosotros tenemos conocen unos bastante porque compromisos. lo mencionamos mucho. Exactamente. Lo mencionamos mucho y lo vamos a invitar a este podcast. Él habla mucho sobre eso, sobre el control también emocional de lo que nosotros tenemos y sentimos en nuestra vida. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo lo que estamos viendo porque eso también va a afectar nuestras reacciones. Pensemos, y como lo mismo, pensemos mucho con cabeza fría las consecuencias de lo que puede suceder y de lo que puede pasar. ¿Listo? Y también hay muchas cosas que tú decías, por ejemplo, que copiabas, que tu papá reaccionaba igual. También tengamos mucha conciencia sobre eso. Recuerda que nosotros somos seres que copiamos. O sea, que hay muchas acciones que ni siquiera son tuyas. Y tenemos que empezar a ser conscientes de ello. ¿Esta acción o este pensamiento, este sentimiento, esta palabra es mía? ¿Realmente es mía o la estoy copiando de algo? ¿Esta reacción, esta forma de reaccionar realmente soy yo o simplemente estoy copiando de alguien más? ¿Esto es mío o no es mío? Empezar a ver qué es de ustedes. Y como les digo, tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que vemos y escuchamos todos los días. Así es. Mira que ya que mencionas a Moisés, precisamente él, una de sus enseñanzas es que el universo no entiende de acciones, sino de emociones. Ujú, Entonces, acá conectamos la parte emocional con la parte espiritual. Todo lo que hablamos, y por eso 100%. decía, o sea, es como la consecución, capítulo tras capítulo, eh, es como te sientes, te va. Si tú Ok. te sientes agradecido o agradecida, la vida misma te lo muestra, te da no sé si la palabra clave es el resultado, sino Ujú, así mismo te va, es lo que quiero decir, o sea, sí. lo que quiero transmitir. Si tú te sientes desagradecido, pues así mismo va a ser tu vida, desagradecida. Entonces sí, Ujú, la forma correcta sería, si te sientes agradecido, pues tu vida va a estar llena de precisamente eso, de agradecimiento y más vas a tener para agradecer. Mientras que entre más desagradecido o desagradecida te sientas, pues peor aún. Tu no, vida va a estar llena de cosas que no quieres agradecer. Y así mismo funciona con todas las emociones. Así mismo funciona en cada una de las actividades. Si tú te sientes un asco y sientes que tu trabajo te pesa y te cuesta, tienes esa sensación como, no, fuck, sea lo que sea que hagas, seas emprendedor, tengas un empleo, lo que sea, pues parce, así mismo estás asumiendo esa emoción, esa, ujú, esa, esa carga, precisamente, y así mismo se va a desarrollar tu vida. ¿Cómo vas a esperar que algo mejore si no estás empezando por esa actitud, por esa emoción tuya de sentirte diferente, ¿sabes? ujú, Algo precisamente que nos han enseñado y está ligado al trabajo es precisamente eso, que el trabajo es una carga, que el ujú, trabajo, o sea, es algo que,
qué mierda, y todo eso, y como bien lo decías, son actitudes, o sea, son comportamientos que tú copias de otras personas cuando eres más joven. Yo veía a muchas personas quejarse del trabajo, ya lo había mencionado en capítulos anteriores, y precisamente cuando inicié a trabajar, pues probablemente no era que a mí me costara tanto, pero al tener implantadas esas creencias, ese tipo de cosas, pues obviamente se volvió una carga para mí y entonces Ujú. ahí es donde empieza el dolor de espalda, porque esa es la otra. Todas las enfermedades, todos los dolores, de alguna u otra forma, están ligados a diferentes emociones. Esto no me Emociones lo estoy retenidas. inventando. Vayan y miren medicina germánica y miren toda la cultura oriental. Ellos hablan mucho de eso y no están hablando de eso desde hace 6 meses, están hablando de eso hace muchísimos años. Hay algo que se llama Miles de años. biodecodificación. No sé si lo conoces. ¿Conoces lo que es la biodecodificación? Mm, Bueno, no exactamente. Bueno, hay un diccionario súper larguísimo, después te lo comparto, por aquí lo tengo. Parce, por ejemplo, explica todo este tipo de dolores, todo este tipo de cosas. Un ejemplo real, para no irnos solo a la teoría, sino a la realidad. Hace unos años, hace 2 años, espérate, sí, no, sí, bueno, finales del 2020, inicios del 2021, yo empecé a trabajar en un call center Ujú. desde mi casa. Trabajaba 10 horas en el computador, todo el tema, y parce, o sea, como que pues yo podía pasar 10 horas jugando Xbox, o podía estar 10 horas sentado en el computador, o podía irme a entrenar muchísimo toda la vaina, normal, o sea, como si nada, o sea, un Ujú. roble, yo casi no me enfermo ni nada de eso. Empecé a trabajar Jugar en un 10 call partidos center, de fútbol al día. literal, literal. Sí, Y matarte en el gimnasio, ir a jugar fútbol. empecé a trabajar en ese call center, trabajé 4 meses, gente, 4 meses, o sea, 4 meses de una vida de un man de 22 años, 21 años en esa época, ya ni sé, pues no es nada. 4 meses en donde el esfuerzo ni siquiera era netamente físico, sino era de sentarme en el computador a trabajar. Parce, me empecé a enfermar. O Qué sea, locura, todo ¿no? el tiempo decaído, todo el tiempo, o sea, sin ganas de vivir. Y uno de los dolores físicos que tuve fue acá en la parte posterior izquierda de la espalda, un dolor, pero absurdo, absurdo. Entonces yo, o sea, sí, claro, uno lo que va a decir, no, pues 10 horas en el computador, le va a echar la culpa que estoy sentado todo el día y Claro. haciendo esto. Y claro, y de alguna otra forma influía. O sea, no te voy a decir que no, pero empecé a investigar un poco más, ya me había abierto a el conocimiento precisamente y terminé encontrando que estaba ligado netamente a un tema de progreso, a un tema de dinero, ¿sabes? Y era que yo me sentía muy frustrado en el trabajo en el que estaba porque me tocaba esforzarme mucho, era un trabajo que era una mierda y pues esa frustración la traducía en dolor en mi cuerpo, ¿sí? Y en Claro. que, o sea, de que quiero generar más dinero. ¿Sabes qué pasó? Yo renuncié a ese trabajo y te lo juro, bro, a los 2 días Qué el locura, nena. dolor empezó a desaparecer. No desapareció por completo de un momento a otro, tomó un tiempo. Y justamente cuando llegué acá a Estados Unidos, que empecé a producir más dinero, que empecé a hacer más cosas, que empecé a tener, o sea, una mejor relación con todo el tema laboral, a como estaba antes, parce, el dolor se me desapareció por completo. Y estando también Ujú, un montón de horas sentado. O sea, ujú. estando probablemente, si estaba 10 horas sentado en el call center, cuando llegué a trabajar acá, trabajaba 12 horas seguidas, sentado. Y el Qué dolor locura. no estaba. ¿Por qué? Porque, claro, estaba generando más dinero, estaba más a gusto con la actividad que estaba haciendo. Así funciona el cuerpo con respecto a las emociones, ¿sabes? Entonces, es un tema súper poderoso, es súper fuerte. Obviamente, como te digo, ese diccionario de biodecodificación tiene muchísimas cosas, eso es larguísimo, esos son de Ok. estudio, o sea, ni siquiera me lo he leído todo, pero es una cosa brutal y es entender que las enfermedades, porque lo mío era un dolor, pero las enfermedades, algo que ya se vuelve demasiado crónico, es cuando tú reprimes demasiado determinados sentimientos y Y emociones emociones.
y precisamente se termina o sea, esa energía se termina transmutando en una enfermedad, Ujú. o sea, y esto es algo que vienen estudiando hace muchísimos años, demasiados años. Entonces, la importancia de las emociones, o sea, mira, ya llegamos al tema salud, ¿cierto? Ya tocamos un poco el tema de lo que puede pasar, digamos, en algo tan básico. Las Vamos en el reacciones. tema salud. Vamos chequeando cosa por cosa, porque son muchos frentes. Ujú. Pero, brutal. O sea, mira, acabas de dar, o sea, un dato o de revelar algo a las personas que, si lo entienden, pueden transformar completamente su vida y es encontrar y conocer y ser consciente de la importancia de las emociones en lo que yo hago y en mis acciones día a día. Y mira cómo se ve repercutido en algo físico o sí, en una enfermedad o lo que sea, en un dolor. Y es la importancia de cuál es la emoción que yo tengo al hacer las cosas, porque no es hacer las cosas, es la emoción que hay detrás. Mira, creo Y que este es uno espera, de los antes de libros que más sigas, famosos. antes de Dale. que sigas, antes de que nos cuentes lo del libro, que precisamente, o sea, es con lo que tú dices y me faltó decirlo ahorita, porque empecé con eso, con el tema del trabajo. En cuanto al trabajo, gente, o sea, la emoción que tú debes tener para que a ti te vaya bien en el trabajo y para que puedas seguir haciendo dinero y para que se pueda seguir progresando es que te gusta esa Ujú. responsabilidad, no que es una carga precisamente. Porque ¿qué le estás dando a entender a la vida? No, pero pues entonces imagínese este man con ese trabajo que puede hacer cualquier persona, no puede, o sea, se vuelve nada, está totalmente frustrado y todo eso. ¿Cómo será si le doy una responsabilidad mayor? ¿Cómo será si recibe más Ujú. billete? No Total. tienes la capacidad precisamente. Tienes que disfrutar lo que haces. Tienes que Ujú. amar esa responsabilidad de poder proveer, de poder, o sea, pues puta, me fue la palabra, maldita sea. Dale, eh, dale, cógela, cógela, cógela. Producir, de poder producir. O sea, Total. tienes que amar eso. Bro, mira, o sea, eso es un tema espectacular, es un tema muy bueno porque, parce, aquí es donde las personas pueden literalmente abrir los ojos y decir, marica, si yo estoy haciendo algo que no me hace feliz, pues mi vida, o sea, ¿cómo yo quiero tener una vida en abundancia? ¿Cómo yo quiero tener una vida en prosperidad si la emoción que yo tengo en lo que hago todos los días es una emoción negativa? Me siento mal, me siento del asco, me siento, si me entienden, no me hace sentir feliz, soy una persona infeliz. ¿Qué positivo, qué de positivo puedes sacar en tu vida si con lo que tú haces sabes que eres infeliz? ¿Qué puedes sacar positivo de eso? O sea, esa es la pregunta que yo me hago. ¿A qué puerto positivo puedes llegar si en lo que tú haces eres una persona infeliz? Por eso nosotros tenemos que empezar a tener mucha conciencia de ese tipo de cosas, de dejar de vivir en automático, porque eso es consecuencia de vivir en automático. Cuando yo me dedico a algo que no me gusta, simplemente por el hecho de que es lo que hay que hacer y es lo que toca hacer, soy una persona que no estoy viviendo, estoy simplemente existo. O sea, yo consumo oxígeno. Estás consumiendo oxígeno valioso que le puede servir a una persona que sí quiere vivir su vida. Eso no es vivir. Esa mierda no puede ser vivir. O sea, no puede ser que vivir sea hacer algo que no me gusta, que me hace ser infeliz, pero que tengo que hacer o que yo pienso que tengo que hacer. Y no le estoy diciendo a las personas que sí o sí siempre tienes que hacer cosas que te gusten, porque aquí viene un concepto, les va a dar un concepto que precisamente estoy lanzando ahorita. Miren, gran parte de la insatisfacción y la felicidad en lo que tú haces, sea lo que sea, te ganes un mínimo, ganes mucho dinero, es más que por lo que haces, es porque no tienes un propósito del por qué estás haciendo eso. Porque cuando tú tienes una meta y un objetivo, puede ser que estás haciendo algo que no te gusta. Muchas veces vas a tener algo que hacer cosas que no te gustan. Créeme, levantarte temprano e ir al gimnasio a partirte la madre, a que te duelan los músculos, a que el otro día amanezcas reventado, muchas veces no es tan agradable. O sea, sentémonos y seamos sinceros. Ir al gimnasio no es algo que sea muy agradable para el cuerpo, físicamente, si sientes mal, después te duele. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un porqué claro del por qué vas a ir al gimnasio, del por qué te vas a levantar temprano y vas a ser constante,
Ahí es cuando encuentras esa razón. Ahí es cuando no hay infelicidad en tu vida, porque sabes cuál va a ser el premio de eso que quieres. Si tú estás en un trabajo que no te gusta, pero tienes un propósito para ese trabajo, más allá de simplemente ganar dinero para al tercer día del mes ya no tener nada y gastar todo y tener tus gastos cubiertos, estás en la inmunda. O sea, estás existiendo simplemente. Eso para mí es existir. Pero ¿qué pasa si tú tienes un empleo? Puedes ganar un salario mínimo, puedes trabajar 10 horas, pero tú sabes que ese empleo vas a ahorrar, vas a sacar, vas a estacionar el dinero que necesitas para tu negocio, para tu emprendimiento, para el propósito que tienes en tu vida. ¿Cómo trabajarías? Hay una pregunta que hacía un coach que decía, ¿cómo trabaja una persona el día anterior a saber que se va de viaje? Por ejemplo, hoy es jueves, hoy es lunes, y tú vas a viajar el martes. ¿Cuál es la actitud que tiene la persona que está trabajando el lunes sabiendo que al siguiente día se va de vacaciones a la playa? No, generalmente se parcha como tranquilo y suave, Parce, podemos abrir una hace su trabajo cervecita, relajado, hace su trabajo bien, parchado. está emocionado. ¿Por qué? Porque ya sabe que mañana se va de viaje y se va a Exacto. ir a la playa, va a estar en la playa. Entonces, si me entiendes, tiene una motivación, tiene una razón, tiene un porqué dar lo mejor de sí. La insatisfacción y la infelicidad viene 100% de no tener un objetivo claro, no tener un propósito, no saber para dónde voy, no saber por qué hago lo que hago. Y ese es el peor sentimiento del mundo. Ahorita lo estaba hablando con una persona. Vean, el más horrible sentimiento que yo conozco es el sentimiento de no tener un propósito en la vida. Y el propósito no me refiero a, ay, impactar el mundo. Mi propósito es impactar 1 millón de vidas. No, no solo eso es un propósito de vida. Un propósito de vida es tener un objetivo claro, específico por el cual tú vas a ir y por el cual te levantas todos los días. Y es un objetivo que puede ser material, profesional, familiar, lo que sea. Pero es ese motivo que te mueve. No hay peor sentimiento que una persona que no sabe por qué se levanta. Ese sí es un sentimiento muy difícil de trabajar, pero que primero tengo que ser consciente y empezar a trabajarlo. ¿Cuál es la forma de trabajarlo? Querer salir de ahí. Y decir, ya no puedo seguir con esta vida, o sea, no puedo seguir yendo a un trabajo que no me gusta, que detrás de que no me gusta, no me está dando los ingresos que quiero y no me está permitiendo crecer. Porque una persona que está trabajando y que al día 3 o día 5 de su mes ya no tiene un peso y pagó todo lo que tiene y se quedó casi limpio, eso es una vida horrible. Yo digo, de verdad, ese es un miedo mío. O sea, yo tener esa vida, yo digo, uff, parce, horrible. ¿Por qué? Porque es una persona que no está avanzando, simplemente está ganando. Ahí sí como entran, ahí sí como dicen, está entrando literalmente en la carrera de la rata. Gana, trabaja, gasta, gana, trabaja, gasta, gana, trabaja, gasta. Pero no sale de ahí y nunca va a poder salir de ahí. Y Ya ese es hablo un de este ejemplo libro, financiero, ese es un ejemplo financiero que das, pues muy interesante, pero obviamente retomándolo con lo emocional, ¿cómo se puede sentir una persona así? parce, horrible. Es que es eso. Peor O sentimiento sea, del mundo. el hecho sí, pues parce, cada quien puede ser como quiera con el dinero. Obviamente, pues probablemente mi estilo y tu estilo debe ser un poquito más inteligentes que hacer ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se puede sentir una persona que hace eso con el dinero? Ya entramos al tema de las finanzas. Ujú. Parce, o sea, todo el mes como mirando entonces cómo le va a hacer, ¿sí? O sea, todo el mes se siente escaso, todo el mes se siente a ras, todo el mes se siente como, ¿sí? Y lo que bien Total. decías, día tras día, tras día, tras día, alimentando esas emociones de escasez, de vacío, de como que Ujú. no llego, de dónde saco, y No claro, y eso lo alcanza. lleva a tomar acción, porque precisamente las emociones muchas veces nos llevan a eso. Generalmente, pues nos llevan a ese instinto, o sea, no tengo dinero, ¿qué hago? Voy a pedir prestado. Entonces empiezas con la familia, empiezas con los Horrible, güey. amigos, y después de que pasa eso, y probablemente, porque a muchas personas les pasa, lo hacen, les prestan, no pueden pagar. Empiezan a quedar mal con sus familiares, con las personas cercanas, empiezan a dañarse las relaciones. Después de eso, si es que no lo han hecho con el banco, porque probablemente las personas que le piden prestado a su familia ya tienen deudas con los bancos, ¿cierto? Ujú. Si no hay banco, entonces digamos en Colombia, los gota a gota, te empiezas a meter en problemas, empiezas a Total. accionar a partir de
emociones por malas decisiones, ¿cierto? Así es. Ujú, Y emociones que no sabes controlar. O sea, cuando tú ya tienes un mierdero de esos encima, cuando ya tienes deudas, ujú, precisamente, el tema emocional juega un rol fundamental, total, porque tienes que conectarlo precisamente con la lógica de cómo carajos voy a solucionar estos problemas en los que me metí o estos problemas en los que estoy porque la vida quiere que yo los viva, pero ¿cómo lo vas a solucionar? Desde la parte lógica, desde la parte más inteligente, lo más factible posible, y cómo voy a soportar la carga, porque no es fácil, no es fácil. Miren, yo tengo un amigo, hace un tiempo, voy a poner el ejemplo, lo vamos a invitar algún día al podcast, y es un amigo, cuando yo lo conocí, él mantenía una deuda como de 200 palos, 200 millones de pesos, por malas decisiones que tomó, porque la embarró, la cagó, lo que sea. Ese man se demoró más o menos unos 4 años, 5 años en salir de esa deuda. Cuando yo lo ujú, conocí, el man, pues, no encontraba sentido a muchas cosas y no sabía cómo por dónde y todo eso, y nos poníamos a hablar. Y el man empezó a encontrar nueva información en su vida, empezó a mirar todo ese tipo de conceptos diferentes a los que probablemente él estaba viendo, o sea, y por los que llegó a esa situación. Y se demoró, evidentemente. Cubrir una deuda de 200 millones de pesos en Colombia cuando tú no ganas demasiado dinero, pues es un reto, ¿o no? totalmente. Uf, Y el estar aguantando eso emocionalmente, el estar, parce, día tras día levantándote y como lidiando con ese tipo de cosas. Y no solo que tienes que lidiar con eso, sino con cuántas cosas no tienes que lidiar. Digamos, el caso de él es que él tiene una hija, es un padre joven. ¿Sí? Entonces tiene una hija, tienes que responder por una hija, el hombre no está con la mamá de la niña, eh, cualquier vaina, o sea, parce, son situaciones, son cosas que lidiar con ellas, pues obviamente desgastan al ser humano. Y si tú no tienes la fuerza, si no tienes la inteligencia emocional, no tienes la capacidad de salir adelante, muchos toman la decisión, ay, ¿sabe qué? Me mamé esta mierda y aquí les dejo este mierdero, weón, y después los que sufren son la familia, los amigos, porque es familia. el camino fácil, el camino del cobarde, el abandonar, el, parce, no pude con mis problemas, pues, vea, pa, listo, o me colgué y ya, o me tiré de un quinto piso, tramacazo y chao. Esa es la salida del cobarde, ¿sí? Y bueno, tengo que ser cuidadoso con estas palabras porque cualquier persona puede escuchar esto. Yo que soy tan irreverente y que no me da asco decir cosas, o sea, son situaciones complejas. Son situaciones demasiado difíciles, pero si usted es consciente, ahí es donde tiene que empezar a trabajar, la parte emocional, o sea, de Ujú, trabajar en esa, no sé si esto exista, güey. O sea, la verdad no sé si esto exista, pero en esa fuerza emocional de poder soportar esas cargas. Algo que yo aprendí y es algo que me encanta todo el tiempo, me lo meto en la cabeza cuando vienen situaciones difíciles, porque como ya lo hemos hablado, las situaciones difíciles nunca dejan de estar. Las situaciones ujú, nunca dejan de aparecer, es que la fuerza creadora, bien sea Dios, universo, energía, lo que sea, no le da una carga a un ser humano que no pueda soportar. uf, No ujú, hay ninguna totalmente. carga que Dios te dé a ti que no puedas soportar, que no puedas sacar adelante. Entonces, si tú estás viviendo una situación complicada, difícil, lo que sea, demasiado retadora, créeme, o sea, desde todo mi conocimiento y desde todo mi ser, tú puedes salir de ahí con las herramientas adecuadas, con la actitud adecuada y con el compromiso. Súper importante, el compromiso. Algo de lo que tocabas también, ya dejando un poco al lado de esa situación, esas situaciones. Por ejemplo, el tema de el hacer las cosas. Pusiste el ejemplo del gimnasio, lo del Ujú, compromiso. Ese es un caso en el que yo digo, ahí es donde se relegan los sentimientos, volviendo a lo que habíamos hablado anteriormente. Ahí es donde tienes que relegar lo emocional. ¿Por qué?
Porque entonces si tú solo te dejas llevar de cómo te sientes, de la emoción, de todo eso, esto yo lo digo todo el puto tiempo en TikTok, weón. O sea, tengo varios videos que hasta cuando ya estoy grabando un video, esos digo, ay, ya he grabado sobre esto, ya he hecho sobre esto, pero es que es un tema muy bueno. Y es que puede que hoy tú no te levantes con ganas de entrenar, y no solo entrenar, sino todas las actividades que tengas que hacer, de trabajar, de lo que nos cuesta un poquito, en lo que nos toca incomodarnos. Ujú. Pero entonces, ¿qué? O sea, te vas a dejar llevar por la emoción y solo por lo que quieres y pobrecito, venga, quédese en la Pobrecito de mí. camita, calientico, comiendo basurita, puro dulcecito, viendo una Una peliculita, hamburguesita, sí, pizzita. arrunchadito. O sea, esa actitud te está acercando a lo que tú quieres. Evidentemente no. Te tienes Ujú. que esforzar por incomodarte. No tienes ganas, ve y hazlo. Y con más ganas aún, o sea, esfuérzate más. Eso es lo que yo hago cuando no quiero entrenar. Cuando no quiero entrenar, voy y entreno más duro. Porque precisamente esa incomodidad, pum, la voy volviendo hábito en mi cerebro, ¿cierto? Y relego la emoción, la dejo a un lado, porque entonces si yo solo me dejo llevar por esas emociones, pues parce, día tras día esa actitud me va a llevar a la mierda. O sea, esa actitud Totalmente. me va a permitir más adelante deprimirme, esa actitud y tener peores emociones, peores sentimientos, por el no querer hacerme responsable de hacer lo que tengo que hacer, ¿cierto? No, Ujú. volvemos a lo mismo, no es solo con el entrenamiento, con el trabajo. Para mí eso fue todo un reto y todavía es un reto porque todavía tengo mucho índice de mejora, que hay momentos en los que, hey, estoy full enfocado trabajando, cojo esto, el celular, ay, venga, una partidita de Call of Duty, ta, 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 desenfoque total. Ay, venga, miremos Ujú. TikTok, Instagram, Facebook, ta, perdiste 15, 20, 30 minutos, una hora, y después no tienes los resultados que quieres, ve y miras. ¿Y por qué fue? Porque Total. me dejé llevar por esa emoción de satisfacción, de venga, una satisfacción instantánea, o sea, algo que me genere. No, tengo un compromiso primero, cojo esto, lo dejo acá, lo apago, hago lo que tenga que hacer y me concentro a trabajar, a hacer las cosas, ¿cierto? Yo lo Hacer lo que comentaba tengo que hacer. en un capítulo anterior. Parce, cada día que pasa, pues me obsesiono más con progresar, con mejorar, con todo eso. Entonces, llega momentos en donde llevo concentrado 2 horas, 3 horas, 4 horas, weón, o sea, trabajando y todo eso. Entonces, claro, ya voy sintiendo el avance. Que estamos en un momento, weón, en el que uno ve algunos resultados, pero van llegando. O sea, suave. O sea, Total. todavía no son como tú quieres. O a veces no los ves, ¿cierto? Subí Ujú. un TikTok en estos días a mi perfil personal de cómo hay momentos en los que trabajas, 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 no ves resultados, pero eres mejor. Trabajas, 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 no ves resultados, pero aún te vuelves mejor. Trabajas, 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 boom, día de pago, weón. Todo Resulta. ese trabajo se ve remunerado ahí. Y ¿qué emociones debes tener precisamente en esos momentos en los que estás construyendo? Porque la mayoría de personas se bajan del barco precisamente porque sienten, tienen la emoción de frustración de que no están logrando los resultados, ¿cierto? Si tú me lo preguntas a mí, pues sí, hay momentos en donde esa puta frustración, o sea, le come la cabeza a uno. Pero mi visión va más allá de la emoción, precisamente. ¿Y cuándo voy a parar? Cuando, pues, hasta que logre. Y cuando logre no puedo parar, tengo que seguir creciendo, Ir por seguir más. avanzando, ¿sí me entiendes? O Mm. sea, por más frustrado que esté, por más que trabaje y trabaje y trabaje y me esfuerce y no salgan las cosas, brother, no voy a parar, porque precisamente es mi responsabilidad llegar a donde tengo que llegar, a donde ya Ujú. llegué mentalmente, donde ya tengo la certeza de que llegué, Cierto. ¿cierto? Y relego la emoción y, parce, me puedo sentir cansado, me puedo sentir frustrado. Esa frustración, el tema de la frustración es una cosa absurda, weón, absurda. O sea, yo pienso que la mayoría de personas se bajan y no logran y los emprendimientos fracasan, las empresas fracasan, por todo eso, es
porque las personas no logran tolerar esa frustración, parce, y nadie es un puto fracasado o fracasada cuando está intentando las cosas. Fracasado o fracasada el que dejó de intentar, el que se bajó del barco por Que no se poder rindió. controlar esa emoción de frustración de que las cosas no salían. O sea, parce, si usted hace lo que tiene que hacer, cada día da su 100% y está dispuesto a aguantar lo que hablamos, de que la vida es una maratón, tarde o temprano, tarde o temprano le va a llegar. Entonces, en esos momentos, o sea, en los que no ver los resultados, es puro aguante, o Uf, sea, total. aguante. Parce, parce, mira, esa emoción es una locura, güey. O sea, esa emoción es una de las más complicadas y la que más filtra. La emoción de la frustración. Esa emoción sí que es berraca. Cuando lo que tú decías, cuando estamos haciendo algo y no vemos el resultado y empezamos a sentir esa frustración, esa frustración, esa frustración. Tienes que entender que la vida hace filtros. La vida hace filtros. Tú quieres algo. ¿Sabes cuántas millones de personas quieren eso mismo que tú quieres? Todo el mundo, weón. ¿Quién Todo quiere el esto? mundo, weón. O ¿Quién miles quiere o esto? Todo millones el de mundo. personas. La pregunta es, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué si miles de millones de personas quieren eso, por qué no todos los miles de millones de personas lo logran? Porque la vida tiene filtros, la vida filtra. Es que la gente en esa emoción de la frustración tiene una creencia, yo no sé por qué la gente tiene esa creencia, de que entonces si no es a la primera, entonces esto no es para mí. O de que las cosas van a ser fáciles. Si fueran fáciles, pues todo el mundo tendría eso que tú quieres. Todo el mundo tendría eso que tú quieres. No va a ser fácil. La vida te va a filtrar, te va a poner a prueba si realmente quieres eso o no quieres eso. Y el sentimiento de la frustración, esa emoción va a llegar, tiene que llegar. Es que yo no sé o no conozco un empresario, un emprendedor, una persona exitosa que no haya pasado por un proceso de frustración antes, que no haya llegado por algún momento, haya pasado por su mente el pensamiento de mejor me rindo. Mejor me rindo. Pasa en los deportistas, pasa en los cantantes, pasa en los artistas, pasa en los actores, pasa en los empresarios, pasa en los millonarios, en todos pasa. En algún punto de sus carreras llegó ese momento o ese sentimiento de frustración de decir, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que esto sí va a ser para mí? Y su capacidad para manejar ese sentimiento y que se mantuvieran en el camino fue la que las llevó a donde están hoy. Por eso lo que tú decías es muy valioso y es, nada supera la maldita persistencia. Nada, nada supera la persistencia. Nada. Todo es persistencia. Si tú persistes y caminas y no paras y no te dejas rendir por nada, tarde que temprano llega la recompensa. Y si no se va a ver a la primera. Y si es algo grande, muchas veces no se va a ver ni a la segunda ni a la tercera. Porque entre más grande quieras la recompensa, más filtros hay. No es el mismo filtro para una recompensa pequeña que para una recompensa grande. Porque la recompensa pequeña hay más personas. Y entre más crece la recompensa, menos personas hay. Menos personas hay. Por eso, del 100%, el 97% de las personas viven una vida normal y el 3% vive una vida extraordinaria. Seamos honestos. Solo el 3% vive una vida extraordinaria. Y no es por eso que te han vendido de que, ay, que esos ricos monopolizan el dinero, que esos ricos no comparten la riqueza, que la riqueza está concentrada. Sí, la riqueza está concentrada en las personas que no se rindieron. En las personas que no se rindieron. Ahí está la riqueza concentrada. La mayor cantidad de la riqueza está concentrada en varios filtros que no todo el mundo está dispuesto a pasar, que no todo el mundo está dispuesto a mantenerse en el camino. Muchos arrancan en cualquier cosa, miles y millones arrancan, pero pocos se van manteniendo y cada vez se mantiene menos y menos y menos y menos. Por eso el éxito es una cima pequeña donde no es para todo el mundo y donde no todo el mundo llega. Entonces, esa emoción de la frustración es una emoción que nosotros tenemos que partir del hecho de no va a ser fácil, van a haber filtros, pero yo me mantengo. Y va a pasar el sentimiento. Es lo mismo, es igual que el miedo, ese sentimiento va a llegar, va a estar ahí. Pero ¿cómo lo vas a manejar tú? Ese sentimiento de frustración va a ser más grande que los motivos que tú tienes.
porque ahí está la clave, el sentimiento. Y si a ustedes les está gustando este contenido, por favor, los invito a que se suscriban a nuestro canal, que se suscriban acá, que le den en el clic, el botón de suscribirse, se suscriban acá a nuestro canal, compartan la información, denle me gusta si les está gustando también este contenido, este podcast, estos capítulos que estamos grabando. También los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos cuentan en Instagram como @listo para rugir podcast, en TikTok como @listo para rugir podcast, en Spotify, que cada vez crece más nuestro canal, como listo para rugir podcast. También los invito a que se unan a nuestro Telegram. Ahí en nuestro Telegram, en la descripción de este video pueden encontrar nuestro link, van directamente allá, van a encontrar reflexiones, videos, cosas exclusivas, como listo para rugir podcast. Y también los invitamos a que comenten, a que nos dejen acá en la caja de comentarios qué piensas sobre este tema, qué sentimientos has tenido tú, qué emociones no has sabido manejar tú, qué emoción te gustaría manejar o aprender a manejar para, bueno, nosotros leerte y ayudarte si es necesario. Crack, fiera, monstruo. Máquina. Parce, es que son temas muy amplios. Si te das cuenta, en menos de nada pasaron 54 minutos hablando de diferentes frentes, de lo que conllevan diferentes emociones. Y todavía hay más. Hablemos un poco de todo el tema de relaciones interpersonales. Hablemos de, por ejemplo, las relaciones con amigos, las relaciones con parejas. ¿Cómo influye realmente todo este ámbito emocional en nuestra realidad? Hay personas que, por ejemplo, en cuanto a las parejas, vamos a lo más cercano, se vuelven tan dependientes emocionalmente que cualquier acción y reacción de su pareja termina determinando su día. Hay personas que yo conozco y uno lo ve todo el tiempo, ¿sabes? No solo que uno lo conozca, sino es como es lo regular, es lo estándar, de que, parce, no, es que hoy peleó con la pareja, entonces todo para el carajo, weón, o sea, todo para mierda, todo terrible, ¿sí me entiendes? Se les daña Como, el día, la como, vida. parce, como si usted no tuviera vida, como si su vida fuera realmente su pareja. Y claro, su pareja es una persona muy importante en su vida, ¿cierto? Porque pues precisamente es una persona con la que usted comparte absolutamente todo. Pero el hecho de que sea su pareja no puede determinar su realidad. Hace parte de su realidad y claro, es importante solucionar las cosas, estar en armonía, en paz y solucionar todos los retos que se pueden llegar a tener como pareja. El tema acá es que si usted deja que eso afecte todos los ámbitos de su vida, por ejemplo, el profesional, la parte del trabajo. Usted peleando con su mujer o con su marido y en el trabajo, ¿cómo le va a ir si usted lleva todos esos problemas allá? Si usted practica un deporte, por ejemplo, volvemos a lo mismo, la experiencia. Uno generalmente, cuando, digamos, andaba con alguna niña peladita por ahí y pasaban cosas, pues habían dos reacciones cuando uno jugaba fútbol. La primera te iba re mal, o sea, baila. Jugaste el peor partido, entrenaste horrible, lo que sea. Todo por un tema emocional. O el que está, o el que mejor dicho sabe canalizar esa rabia y mejor dicho va y se desquita jugando fútbol y va y la revienta. Obviamente, si usted tiene la capacidad de transmutar esa energía, esas emociones a que le generen un resultado, severo, porque Excelente. siempre hay que mirar los dos bandos, hay siempre que mirar los dos aspectos, ¿no? O sea, no solo la parte de que, o sea, la parte mala, por decirlo así, sino la parte también en la que te puedes beneficiar. Y eso es algo que tienen que saber las personas. O sea, independientemente de lo que sea la situación, la rabia se puede usar como combustible, ese disgusto se puede usar como combustible. Obviamente, eso es algo momentáneo. Tú no puedes vivir teniendo resultados
a punta de rabia, a punta de fastidio. Eso te va a funcionar Total. durante determinadas ocasiones, Te pero, moviliza. ajá, pero ya volverlo un estilo de vida, pues obviamente no es muy inteligente, siendo sincero, o sea, actuar siempre desde la rabia. Hay algo que me encanta y es que todo en esta vida depende de la intención con la que uno haga las cosas. Entonces, Uf, la rabia pero sí puede funcionar en muchos aspectos, no voy a decir que no, porque pues yo lo he hecho, pero ya volverlo un estilo de vida es complejo. El mensaje puntualmente con las parejas es, parce, su pareja no puede determinar su realidad, ¿sí? Por más importante, por más que la ame, todo eso, o sea, una cosa es su relación, pero otra cosa es el resto de su vida, es el resto de sus cosas, ¿cierto? O total. sea, es demasiado importante. Y lo mismo con los amigos. Claro, ya los amigos son Mm. una parte un poco más alejada, Es diferente. Ujú. obviamente, pero igual. O sea, hay personas que entonces, que si peleó con los amigos o que los amigos no lo invitaron a salir o una cosa, la otra, parce, se les daña, se les daña la vida y es precisamente aprender a manejar todas esas emociones que pueden generar ese tipo de situaciones. ¿Sabes? Ujú. De que al final del día, lo más importante que tú tienes eres tú, ¿sí? O sea, por ejemplo, bro, yo a ti te quiero mucho, o sea, hemos compartido un montón de tiempo, eres como un hermano para mí, pero parce, o sea, si tú un día para otro no quieres hablarme más y todo eso, pues, ay, pues Total. parce, chao, ahora sí, todo bien. Y ya, pues yo sigo con mi vida, sigo con mis proyectos, toda la vaina. O sea, si mañana te bajas del podcast, pues bueno, qué cagada. O sea, sigo haciéndolo. O buscaré otra persona para hacerlo, o lo que sea, pero entonces no puedo esperar a que entonces, no, que vuelva, se acabó el podcast porque mi amigo se fue. No, y viceversa, Ujú. ¿no? O sea, tú no puedes, Ah, o no, sea, total, usted se baja y yo sigo. exacto. Entonces, tú no puedes estar, o sea, como llevando esas situaciones, esas emociones, ese tipo de cosas a tu realidad. O sea, claro, van a pasar cosas, porque claro, si tú dices, no, pues me voy, pues bueno, pues, puta, pues qué cagada, toca gestionar, toca mirar a ver ahora cómo lo voy a hacer, cómo, ¿sí? Como todo eso. Y obviamente, pues queda como ese, pero ¿qué pasaría? ¿Qué no le gustó? O peleamos, o bueno, lo que sea, ¿sí me entiendes? Son ejemplos que se me Ujú. ocurren en este momento. Pero ya que eso determine, digamos, todo, o sea, o no, entonces Tu ya no voy vida. a seguir y me voy a rendir, pues porque, ay, qué cagada. No, pues. Y hay gente que es Parce, así, hay gente que su estado de ánimo depende de personas externas, de sus amigos, de su pareja y baila. parce, ahí tocaste un tema súper clave. Moisés precisamente dice que el caos es falta de información. El caos es falta de información. Y yo creo que todo este tema de la dependencia emocional, de que mi vida dependa de otra persona o mi estado emocional dependa 100% de otra persona, de cómo esté con X o Y, tiene mucho que ver con la información que hay en tu vida, con el desarrollo personal que estás teniendo tú. ¿Qué tanto desarrollo estás teniendo tú? Créeme, una persona con desarrollo personal no se deja que un problema o X, Y, o se hunde por una pareja o una persona o algo externo. Entonces, aquí es súper importante y yo quiero por eso resaltar a todas las personas que, uno, estás acá, que están acá conectadas, porque si tú estás escuchando esto, es porque eres una persona que está comprometida con su desarrollo personal, que está comprometida con su crecimiento, que está comprometida con elevar su estado de conciencia, con elevar su nivel de conciencia. Créeme, una persona que está trabajando en sí mismo, que está enfocada, que está determinada, jamás se va a dejar vencer por una situación externa. Y ahí es donde yo vengo con una pregunta, y es, ¿termómetro o termostato? Tienes que preguntarte, ¿eres termómetro o eres termostato? Porque eso es algo súper importante. Un termómetro se adapta a las condiciones externas. Y un termostato, sin importar las condiciones externas, impone la temperatura que quiere tener, que quiere que haya. O sea, impone, o sea, él es el que pone las condiciones, no el externo.
él mismo, yo quiero preguntarte, ¿tú en tu vida estás siendo termómetro o termostato? ¿Reaccionas a lo que pasa externamente? ¿O tú eres el que hace o el que crea las condiciones del ambiente externo? Sin importar lo que está haciendo. Porque un termostato sin importar si está haciendo frío o calor, si tú le dices ponga frío, pone frío, ponga calor, ponga calor. Esa es su función. Entonces, ¿estamos siendo termostatos o termómetros en nuestra vida? Y eso gran parte está dirigido hacia nuestras emociones, hacia cómo manejamos nuestras emociones. Y algo que quería añadir también es sobre este libro, precisamente. Ya que estamos hablando sobre las emociones, sobre los sentimientos, este libro, que creo que es uno de los más populares que hay en el mundo, que se llama El secreto de Rhonda Byrne, precisamente habla sobre la ley de atracción. Y la ley de atracción, aunque no lo crean, está más determinada por el sentimiento, o sea, la atracción, precisamente el estado de vibración, está atado 100% al sentimiento, a la emoción que tiene una persona, más allá de simplemente pensarlo. Un pensamiento sin emoción no es tan fuerte. Un pensamiento con emoción es una máquina de energía. No importa el tipo de pensamiento, el tipo de sentimiento de emoción. Puede ser un sentimiento o en una emoción negativa o una energía o una positiva. ¿De quién depende? De ti. ¿Qué quieres atraer a tu vida? ¿Qué quieres atraer a tu vida? Por eso, si estás teniendo sentimientos negativos, pues eso es lo que vas a traer a tu vida. De escasez, de pobreza, de no hay, de tristeza, de amargura. Pues eso es lo que vas a traer a tu vida. Ley de la atracción, ley básica. Pero si estás teniendo sentimientos positivos, pues eso mismo es lo que vas a traer. Recuerda que tú atraes lo que eres y eres lo que sientes, lo que vibras, lo que hay en tu interior. Lo que piensas todo el tiempo que se vuelve una emoción y la sientes y la vibras. Ahí es donde se genera la atracción. ¿Y dónde viene todo eso? Pues de la información que tenemos todo el día, de qué estamos dejando entrar a nuestra vida. Por eso, de verdad, de nuevo, reitero la felicitación a las personas que están escuchando esto. Felicitaciones, eres una persona que está trabajando en ti. Créeme, eres una persona que después de escuchar este capítulo, estoy seguro que vas a manejar las situaciones de una forma diferente. Vas a ver la vida desde otra perspectiva. Vas a ser mucho más consciente, estás en un nivel de conciencia más alto. Y a mayor estado de nivel de conciencia, mayor resultado, porque mayor vibración hay. No es la misma la vibración o el estado de vibración de una persona que ve noticias todo el día, que se la pasa viendo tragedias, que se la pasa viendo novelas, que se pasa viendo temas de narcos, que se la pasa viendo XY, cosas que no le aportan, TikToks basura, a una persona que está trabajando enfocada y determinada en sí misma. Estoy seguro, no es el mismo estado de conciencia, para absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese nivel de vibración que estás teniendo? ¿Cuáles son esas emociones que estás teniendo o que están predominando sobre todo en tu vida? ¿Cuáles son esos sentimientos en los que te estás enfocando? Recuerda, no hay nada más poderoso que atraiga que un pensamiento fortalecido con una emoción. Ese es el poder de atracción más grande que hay. Por eso la importancia de este tema. Por eso la importancia de ser consciente de nuestras emociones y cómo las manejamos. Porque eso mismo es lo que vamos a empezar a traer a nuestra vida. Recomendación increíble de ese libro, bro. Para todas las personas que estén escuchando, que estén desarrollándose. Súper libro. Si quieres, muéstralo otra vez para que las personas lo vean. The Secret. El secreto. Súper importante. Y es que si tú te das cuenta, precisamente cuando estamos vibrando en esa sintonía, o sea, en la que todo va de alguna u otra forma bien o hacemos que vaya bien, así mismo nos va. Total. Algo que se me viene a la mente en este momento, ya que hablamos de eso, es por ejemplo, este señor, no sé si alcanzaría a ver la camiseta, espero que sí, me va a asegurar. No me hagas hablar. Ya. Pues creo que ahí se alcanzaba a ver, pero pues igual, Sí, sí, sí. el día que el muchacho pues completó el fútbol. Ah, algo que pasa con él, o sea, y algo que pasó precisamente en el Mundial, en la Copa América del 2021 y en el Mundial de 2022, para de pronto los no tan conocedores de fútbol, es que, pues, Messi después de nunca haberse rendido,
con la selección porque él ya tenía una historia, o sea, perdiendo, todo eso, pues el hombre se le dieron las cosas. O sea, él ya había ganado todo en el fútbol, todo eso. Pero algo que noté, y precisamente lo conecto con todos estos temas que hablamos, es el estado emocional de Messi cuando va a jugar con Argentina. Ujú, Y mira lo absurdo que es esto, porque Messi estaba en el Paris Saint-Germain después de que sale del Barça, o sea, el equipo en el que estuvo toda la vida, ujú. un país y una ciudad que lo trató del culo, no respetaron al mejor jugador de la historia. Y pues obviamente así mismo se veía su rendimiento, o sea, sí, hacía goles, hacía asistencias, todo ese tipo de cosas, pero no era lo mismo. ¿Cómo es posible que un jugador que está en un nivel pues normal, de alguna otra forma, bueno, normal porque pues esa es la mejor temporada de muchos otros jugadores, pero pues no estaba en su mejor momento y emocionalmente no estaba bien, también fue difícil para él la llegada a Francia, él lo cuenta en sus entrevistas, va y gana un mundial de la manera en cómo lo ganan? Y, o sea, por el Estaba estado, o sea, emocionado. se nota el disfrute que él tiene al momento de jugar con Argentina. Y ahorita que está en Miami también se le alcanza a ver algo. De pronto no es la misma energía pues que tiene por ir a representar a su país y todo eso, pero pues también se le ve y mira, o sea, llega y te hace un montón de goles y te gana un título con el peor equipo de la liga, ¿sí? Brother, o sea, ¿cómo influye el estado emocional en un jugador? Entonces, claro, pues sí, o sea, el man es un fuera de serie, o sea, y claro, hacía goles y asistencias y jugaba en el PSG, en el Barça, pues obviamente, pero mira, o sea, cómo sale de un equipo en una ciudad donde no lo respetan, donde lo abuchean, donde él no está feliz, y ahí gana el mundial de la manera en que lo ganan, Ujú. independientemente o sea, de todo, ¿sí? Quería Total. traer a colación No, y ese es súper ejemplo, importante. ese Mira ejemplo que es un del ejemplo, algo tan grande. es un ejemplo muy importante que estás dando porque el estado emocional, es más, hay una frase precisamente que estamos ya hablando de fútbol, dice que el fútbol es un estado emocional. No es lo mismo cuando un equipo se está viendo que realmente lo están volviendo nada a un equipo que ve una esperanza que puede remontar. Es más, no, bueno, las personas que saben, mucho se dice que el resultado más mentiroso o el resultado más peligroso es un 2-0. Y tú dices, pero si van Mm, ganando por 2 goles de diferencia, ¿por qué? Por el estado emocional que hay después de que el equipo mete el primer gol, o sea, claro, el 2-1. ¿Y qué pasa? Empieza a verse cerca y se empieza a montar. Uno se empieza a montar y el otro empieza a ver que el otro se le está acercando y las emociones son completamente contrarias. Uno tiene la emoción de podemos empatar este partido, lo tenemos ahí, y el otro dice, pucha, me van a empatar. Nos van a empatar o nos van a caer o nos van a remontar. Ahí es donde juega el estado emocional. Y es el mismo partido, son los mismos jugadores. ¿Qué cambió? El estado emocional de cada uno. Miren la importancia del estado emocional. Y así mismo es en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra pareja, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en lo que reaccionamos día a día. Nuestro estado emocional es fundamental, es indispensable en todo lo que nosotros somos día a día. Somos unos seres de estado emocional. Tu estado emocional determina todo. Entonces, también para terminar, ¿cómo entonces empiezo a trabajar mi estado emocional? Empieza a buscar cosas que sean positivas. Empieza a buscar música que te empodere. Empieza a levantarte a escuchar música basura que te invita a tomar, que te invita a hacer cosas que no te aportan. Ponte una música que te inspire, ponte una música que te eleve el estado de vibración, ponte una música que te haga feliz. En vez de levantarte y poner la radio que hablan pura basura, o en vez de levantarte y prender el televisor para poner las noticias de las 7 de la mañana que hablan pura basura, póngase un audio, ponte un audio, ponte algo que te aporte, ponte algo que te motive. Y audios hay miles en YouTube y son gratis, gratis. No tienes que pagar nada. ¿Y sabes cuánto hay? Miles, miles y miles. Escúchate algo positivo. Empieza tú también desde tus hábitos y de lo que tú haces y los escuchas a elevar ese nivel de vibración, a poner ese estado de vibración muchísimo más alto, a elevar ese estado de vibración también, a ayudarte a también mejorar esas emociones. ¿No? Y eso te va a ayudar a tener un estado de vibración más alto, a ser más productivo, a hacer más, a ver la vida desde una perspectiva mucho más positiva y a tomar mejor decisiones para tu futuro. Entonces empieza desde tu día, desde que te levantas, desde lo que haces, a implantar cosas positivas en tu vida. Y vas a ver que vas a manejar mejor las emociones, vas a estar en un nivel de vibración más alto, vas a ser productivo, vas a hacer más cosas. Y también con el ejemplo de Messi, mira la importancia de cuando tienes un propósito definido.
Eso también es un ejemplo de un propósito definido. Él con Argentina tenía yo no soy el más fan de Messi, no es un decreto para absolutamente nadie. Todo el mundo sabe que yo soy fan de CR7. Te amo, bicho. Si estás viendo esto, te amo, bicho. Eh, sé que lo vas a ver algún día. Eh, yo no soy el más fan de Messi, pero ese man tenía un objetivo claro en su vida, era ser campeón del mundo. O sea, a él ya no le importaba nada más, por eso se fue a Estados Unidos. Él solo tenía un propósito y él decía ser campeón mundial. Y gran parte también es por eso. Su estado emocional, su objetivo era ahí. Por eso cuando se ponía la camiseta argentina y cuando estaba en el mundial, pues tenía un estado emocional altísimo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito definido, porque tenía un objetivo claro, el cual lo hacía mover, lo hacía empujarse y lo hacía ir hacia donde, a eso que quiere. Entonces también miremos y veamos un ejemplo tan común o que tal vez conocemos, la importancia de tener un propósito definido en la vida. Y la emoción colectiva, ¿sabes? Ya que, o sea, no tenía ni planeado hablar de eso, hoy de lo de Messi, ni nada de eso, pero pues surgió. Pero la emoción colectiva del país, porque Total, ellos creían que podían ser campeones del mundo. El argentino siempre piensa que puede ganar. El argentino tiene eso implantado y es un ejemplo muy bueno para todos los otros países, en todos los, o sea, en todos los aspectos, no solo en fútbol. Pero el argentino siempre está pensando de esa forma, que puede total. ganar, de que tiene la capacidad de ganar, saben, o sea, tienen claro que pueden ganar y no crean, o sea, cuando demasiados seres humanos se unen, esa emoción, o sea, ese nivel de vibración es absurdo, eso influye gente. Por eso los Demasiado. otros jugadores decían en el Mundial, y lo que más sorprendía en los estadios, aparte de la selección, pues eran los hinchas argentinos alentando, porque parecía que estuvieran en Argentina, o sea, no parecía que estuvieran en Qatar, parecía que estuvieran en Argentina. Y mira lo que sucede, que personas de otros países terminamos apoyando al país como si fuera, porque tú veías, o sea, gente de Qatar, gente de China, gente de India, con la camiseta de Argentina, cantando las canciones de Argentina y todo este tipo de cosas. O sea, y yo te lo digo, el Mundial me lo viví, por eso Colombia no clasificó al Mundial, yo quería que ganara Argentina como fuera posible, obviamente por Messi, pero ya te terminas conectando con la selección y es toda esa energía colectiva que Ujú. genera ese tipo de cosas. Muy potente, muy potente. Para terminar, Parce, también la vida es un resalto, estado emocional. sí, Dale, tal dale. cual. Resalto la técnica que comentabas, precisamente lo de la música, tal cual, porque vamos a lo mismo. Nosotros hablamos de vibración, de que todo es vibración, de que todo ese tipo de cosas, porque lo es, física cuántica. Vayan, investiguen, edúquense un poquito en eso. Absolutamente Si no, todo. ya después les traeremos más cosas, si es que ya no las hemos mencionado, pero pues igual. Parce, la música es vibración, precisamente. La música es vibración. Los que saben de música saben de qué hablo. A mí me pasa eso. Y justamente, mira, es muy chistoso cómo se conecta todo, pero pues bueno, a la verga, ya es más tema personal. Yo escucho mucho un artista argentino, ¿sí? Que hace música así como de superación, como de, ¿sí? O sea, y el man, precisamente De porque tiene una vibra de empoderamiento. superación muy bacana. Exacto, de empoderamiento. Y hay momentos en los que yo puedo estar en un estado normal y canto, parce, o sea, escucho y canto las canciones y me meto en el papel, o sea, y lo llevo pues a mi vida y todo eso. Brother, estoy hecho una máquina, estoy trabajando, estoy en mi zona, ¿sí me entiendes? Y todo desde una canción de una historia de superación personal de una persona que probablemente, o sea, es demasiado alejada a mí, a duras penas he Ujú. ido a un concierto de él, ¿sí me entiendes? Total. Entonces, son ese tipo de cosas. Obviamente, cada quien con sus gustos musicales, cada quien con lo que conecte. Obvio. Todo eso pasa también entrenando. O sea, tú estás entrenando y a veces la música te da ese impulso extra a, Emocional. Ujú. a ir más allá. Estás vuelto mierda y escuchas música y te animas un poco. O sea, somos seres de vibración, funcionamos bajo eso. Entonces, eso Somos nos seres pone en otro tipo de emocionales. emoción. Sí, tal cual. Somos seres 100% emocionales. Entonces, pues nada, eso era lo que teníamos para hoy. Obviamente, pues podemos seguir hablando. Todavía hay muchos frentes desde lo cual analizar. O sea, esto simplemente son abrebocas. Gente, algún día vamos a romper un récord mundial y vamos a hacer un podcast por ahí de unas 24 horas,
no sé, 48 horas. Toca ver el récord Digo, mundial y lo rompemos. vamos a ver el Guinness, sí, a ver cuál es el Guinness. Y lo Nosotros rompemos. venimos por todo. Todos no estábamos en el, yo quiero que diga las personas, o sea, que las personas lo tengan claro. Nosotros venimos es por todo. Nosotros venimos por todo. Y ustedes están viendo el inicio de que será el podcast más grande de desarrollo personal de habla hispana. Ya lo es. Ya lo es Ya una lo es. realidad. Ya lo es. Amigo, haz la invitación más importante, por favor. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que también nos sigan en Spotify para las personas que de pronto no pueden estar viendo el podcast en YouTube, todo este tema. 5 estrellas en Spotify, Obviamente, por favor. que nos apoyen, nos ayuden a crecer, compartan esto a personas, sobre todo uno siempre conoce personas que están viviendo situaciones de las que nosotros estamos hablando, porque les guste o no les guste, todo lo que hablamos en estos capítulos y en este podcast es algo que nos toca a todo el mundo, a todos. Ujú. Entonces, que lo compartan, si es para ustedes, pues aprovechenlo, disfrútenlo muchísimo. Apóyennos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, nos pueden dar like, nos pueden compartir, nos pueden dejar sus comentarios, sus pensamientos también. O sea, si alguien tiene alguna idea de algún capítulo, algún tema Que les gustaría que que digan habláramos. que habláramos, que todo eso, pues nos lo pueden dejar ahí. Todo eso también se aceptan acá sugerencias porque precisamente somos así, somos personas que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos buscando mejorar. Entonces, nada, TikTok, Instagram, @listo para rugir podcast. Ahí estamos. Y también, o sea, si quieren mandar un mensaje, como bien lo decías, o sea, necesitan algo en específico, desde lo que nosotros podamos ayudarles, cuenten con eso. O sea, cuenten con que así sea una simple nota de voz, un mensaje escrito, lo que sea, pues lo vamos a hacer con las mejores intenciones del mundo. Y nada, Así es. seguimos creciendo, se vienen más cosas, gente, estén pendientes. De verdad, se vienen capítulos muy buenos, muy interesantes, se vienen los invitados y pues nada, eso es lo que tenemos que para las redes. Por favor. Qué pena, todos sabemos. Amigo, muchísimas gracias. Gracias de verdad por este podcast tremendo. 9 capítulos. Queremos decir a las personas que nuestro siguiente capítulo, el capítulo 10, será el fin de nuestra primera temporada. Será la primera temporada del podcast. Así que no se lo pierdan. Nos vemos dentro de 8 días. Nuestro capítulo de fin de temporada. Primera temporada del Listo para Rugir Podcast. Prepárense porque la segunda viene recargada, nuevas cosas, nuevos temas, nuevas sorpresas por ahí para seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir trayendo nuevas perspectivas de vida y seguir creciendo todos como comunidad. Recuerden que ustedes son su proyecto más importante. Así que gracias y hermano, a ti un placer siempre compartir este espacio y este podcast contigo. Brutal. Hoy te tiraste unos factos brutales. Después podemos hablar de la mentalidad de CR7. Yes. Sí, sí, no, Sí. Podemos indudablemente, hacer un admiro podcast mucho. completo de la mentalidad de CR7. Lo podemos hacer un Hoy estudio, hablamos sí, mucho de sin Messi. duda, Sí. sin duda alguna. No, Algún día podemos hoy hablar hablamos. de Cristiano y de Messi, si Me quieres. parece bien. Oigan, si les gustaría, déjenlo en los comentarios. Déjenlo en Mm. los comentarios si les gustaría que habláramos sobre Cristiano y Messi. Él tiene su perspectiva, él tiene su posición, yo tengo mi posición, tengo mis argumentos, él tiene sus argumentos. Así que bueno, si les gustaría, escríbanlo ahí en los comentarios, dígale, oiga, sí, yo me gusta, quiero que se den en la jeta duro. Ahí nos vamos. Y programamos una pelea, Sí, sin miedo. eso, Ya nos hemos Messi dado la Lover jeta un par contra de veces. Ronaldo Lover. Messi Lover contra Ronaldo Lover, a ver qué. Me hago matar por Leo, pa. Bro, ¿sabes qué es lo que hago por el bicho? Bicho, tú que estás viendo esto, te amo, bicho. Amigo, Grande Leo. gracias. God. Chao, bro. Cuídate. Nos vemos en la Nos vemos en siguiente. otros 8 días. Fin de Chao, gente. temporada. Pendientes. Chao. Chao.